Pues seguimos con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Estamos estudiando José, la historia de José, uno de los grandes patriarcas de la historia bíblica. Vimos que José tenía una gran parecido con Jesús por muchísimas cosas. Vimos cómo fue vendido por sus hermanos, cómo fue puesto en un hueco, cómo salió del hueco, cómo llegó al principado. Vemos la mansedumbre, vimos toda esta parte de la historia de José. José que quiere decir en hebreo añada Yahvé, es lo que quiere decir José. Dios añada, que Dios nos añade, él añadirá, él dará. Es un 10º hijo de Jacob. Vimos en la historia cómo José fue vendido por sus hermanos, como los hermanos pues envidiaron a José, porque el padre, recuerdan, le había regalado ¿qué cosa? No una tarjeta de crédito, que le había regalado una túnica. Una túnica. ¿Se acuerdan cuál era la característica de la túnica? Que no tenía costura, y un detalle muy importante que se les olvidó, que era larga y tenía mangas largas. Tenemos ese detalle de costura muy importante, porque las túnicas eran cortas porque tenían que trabajar en el campo. Si a José le regalaba una túnica larga y de mangas largas, quiero decir que lo tenía dedicado a no hacer trabajo manuales. Y dado que vimos que Rubén perdió la primogenitura, y no vamos a entrar en ese chisme otra vez, lo más seguro es que los hermanos pensaron que a José se le iba a dar la primogenitura, y José no ayudó mucho la cosa. ¿Se recuerdan cuando le contó el sueño que había tenido? Que el sol y la luna, 2 estrellas, se inclinaban delante de él. Entonces dijimos que el símbolo de la luna y las 2 estrellas es la nación, significa la nación de Israel. Por eso cuando vemos a María en el Apocalipsis coronada con 2 estrellas y la luna bajo los pies, como que recuerda un poco el sueño de José. Y dijimos que María está coronada de 2 estrellas, porque María es la culminación y el resumen de Israel. Recuérdense que dijimos que Israel tenía un propósito de existencia. ¿Cuál era el objetivo de existencia de Israel? La venida del Mesías, el Adviento, lo que estamos celebrando. Estaba meditando hoy, si venimos a ver todo el Antiguo Testamento y toda la historia de Israel es Adviento. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es Adviento. Adviento viene de la palabra venimiento, de espera. Toda la historia de la Biblia es la espera. ¿La espera de quién? Del Mesías. Todo Israel es Adviento, es espera. Todo. Y eso es lo que es el Adviento. Y Adviento viene la palabra Adventus, y era el tiempo de espera que se daba en las ciudades para que las ciudades se prepararan para la visita del rey. Cuando el rey, el emperador, iba a visitar una ciudad, primero andaba un edicto diciendo que el rey llegaba, y había un periodo de tiempo para que la ciudad arreglara sus cuentas que iba a presentar al emperador, se engalanara, limpiara las calles, y ese tiempo en que se anunciaba la visita del emperador, a que el emperador venía, se llamaba el Adventus, el tiempo que se preparaban para la visita del rey. Y eso es lo que es el Adviento. El Adviento es la preparación para la venida del rey. Desde que se nos avisa en Génesis 3:15 que enemistad pondré entre ti y la mujer, comienza el Adviento. Y si ustedes vienen a ver, el Nuevo Testamento también es Adviento. ¿Por qué el Nuevo Testamento es Adviento? Porque estamos esperando la segunda venida del Mesías. Tenemos que preparar nuestra cuenta, tenemos que preparar nuestra casa para la venida del regreso de Cristo. Aunque muchos católicos viven como si Cristo jamás fuera a regresar. Pero lo decimos en la misa todos los domingos. Ven, Señor Jesús. Esperamos el retorno glorioso de Cristo. Todo este tiempo, la vida también, si venimos a ver, es un Adviento, tal como Israel fue un Adviento. Este tiempo que tenemos de preparación para la Navidad, estaba oyendo en el radio y decía hoy que es uno de los tiempos que pasa más desapercibido. El Adviento casi no se nota, inclusive entre los católicos. El tiempo de Cuaresma se nota. Entre los católicos se nota el tiempo de Cuaresma. Pero el tiempo de Adviento, con la preparación de la Navidad, con los shopping llenos de luces, con todo, porque como el Adviento como que pasa. Pero tenemos que prepararnos estas 4 semanas, verdaderamente, espiritualmente, a la venida de Jesús. Para eso la iglesia propone 4 domingos de preparación. Para eso vamos a tener el retiro en el monasterio, el último domingo antes de Navidad, para preparar
nuestro corazón al advenimiento del Rey. Ojalá que vivamos como vivió Israel, como vivió José, como vivieron ahora la etapa de los grandes patriarcas de Israel. Ojalá que vivamos ese advenimiento, esa espera. Toda la vida es espera. Espera de nuestro encuentro con Dios, espera de la venida de Jesús, tanto la primera como la segunda. Dice en Génesis 37, versículo 12, que es también donde también comienza esta gran similitud de José con Cristo. Fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José. ¿Sabes quién es Israel? Jacob. Mira, tus hermanos están pastoreando en Siquén, ve de mi parte a donde ellos. Dijo, estoy listo. Fíjate otra similitud de José con Cristo. El Padre lo manda a donde están sus hermanos. ¿Y qué están haciendo los hermanos? Pastoreando. Fíjate qué similitud tan grande tiene José con Cristo. Ve de mi parte donde ellos, y dijo, estoy listo. Exactamente como Jesús, como dice la palabra de Dios. He aquí que estoy para hacer tu voluntad. Le dijo, anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad. Y lo mismo el ganado, y tráeme noticias. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Se encontró con él un hombre mientras iba desorientado por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? Contestó, estoy buscando a mis hermanos. Indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo, partieron de aquí, pues yo los oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y lo encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes que se acercara conspiraron contra él para matarlo. Exactamente como los judíos con Jesús, conspiraron los judíos contra el que había sido enviado por el Padre para matarlo. Y dijeron, por ahí viene el soñador, vamos a matarlo y lo echaremos en un pozo. Cualquiera diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó y pensó en librarlo de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida. Y añadió, no derramen sangre, échenlo a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongan la mano sobre él. Su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. Fíjense como que todo el mundo, todos los hombres están hechos de luces y de sombras. ¿Se acuerda de Rubén? Sí. ¿Se acuerda de lo que hizo Rubén? Se acostó con una de las concubinas de Israel, un pecado, una ofensa grandísima. Podemos decir, por eso perdió la primogenitura. Podemos decir, una persona mala. Sin embargo, una persona que actúa de esa forma deshonrosa, pues tiene misericordia de los otros. Los otros hermanos que no se acostaron con la concubina del padre querían matar. Fíjate como todos somos una combinación de cosas buenas y de cosas malas. Lo terrible en el ser humano es cuando pierde todo lo bueno. Ahí cuando la cosa se pone. Mientras un hombre hay algo bueno, no puede encontrar en alguien, en una persona algo bueno, todavía esa persona es redimible. Lo triste del caso es que estamos viendo personas que pierden toda capacidad de ser buenos. Y hay personas que dicen, pero si yo no mato a nadie. Yo conozco gente que no ha matado a nadie y que no son buenos. Ustedes no conocen a gente que no son asesinos, que son malos. Y hay gente que dice, yo no robo. Conozco gente que no roban y que son terribles, que no los quiero cerca de mí. Por eso siempre uno debe ver, siempre que algo bueno queda en una persona, esa persona todavía es redimible, rescatable. Hasta una persona que es totalmente mala, si de verdad quiere buscar a Cristo, es redimible. Ahora la pregunta es, ¿esa persona quiere buscar a Cristo? Porque me dicen, ven, ora por fulano, ora por mengana, pero si ese mengano o esa mengana no quiere encontrar a Cristo y escoge por el mal, tú no puedes hacer absolutamente nada. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni marido, ni suegra. Solamente orar para que el Señor tenga misericordia. Yo le he hecho a ustedes cuento montones de veces, cuento de esta, ahora como es un chisme que todo el mundo atiende, como no, ya no es José y el hueco, todo el mundo. Así que si ya lo oyeron, pues como el cuento muñeco, esperan otra vez y lo oyen. Ve esta señora, cuando yo dirigí el coro en San Hugh, que me llamaron un día que el hijo había muerto de 14 años de una sobredosis de droga. Esta señora no sabía qué hacer más con el hijo. Hizo todo lo que se pudo y el muchacho no entendió y murió de una sobredosis de droga. Y eso me lo dieron el sábado. El domingo cuando llegué a misa me lo encontré sentada en la iglesia, pero más tranquila. Y yo, como yo soy tan distraído, yo dije, mira, me equivoqué de muerto y de persona, ¿no? Y fui y le dije, ay, fulana, qué susto me dijeron. Tú sabes que yo entendí que tu hijo se había muerto. Me dijo, sí, mi hijo murió anoche. Entonces ella vio mi
Que yo me quedé así, y dije, ¿tú sabes que estoy tan tranquila? Y yo dije, dice, porque por primera vez en tiempo, yo sé anoche que mi hijo, ¿dónde durmió? Que durmió con Cristo. Llevo años sin saber dónde duerme, qué mal puede estar haciendo otro. Y yo le doy gracias a Dios, que si no tenía arreglo, que se lo llevara. Yo dije, wow, esta mujer tiene la fe de Santa Rita de Casia. Eso para mí, a mí nunca se me ha olvidado, de hace como 10 o 12 años eso. Ella ya murió, hace poco murió, me dijeron que había muerto. Eso es una tremenda fe y una tremenda seguridad del poder de Cristo, y de que hay personas que el Señor tiene que poner su mano en algún momento de una forma o de otra, a pesar que nosotros no lo entendamos. Por eso vemos que este hombre Rubén, que por un lado es malo, por otro es bueno, y los otros que por un lado eran buenos, pues por este lado son malos. Y podemos pensar que de ahí sale el pueblo de Dios. De un adúltero, ofensor de su padre, y de 11 asesinos nace el pueblo de Dios. Eso para que tú veas como el Señor trabaja con lo que la gente no se imagina que se puede trabajar. Dice en el versículo 23, entonces cuando llegó José a donde sus hermanos, estos despojaron a José de su túnica, aquella túnica de mangas largas que llevaba puesto, y echándole mano lo arrojaron al pozo. Ustedes ven aquí lo que molestaba. ¿Qué cosa es lo que molestaba? La túnica. ¿Y por qué molestaba la túnica? Y no solo porque era larga, porque era un símbolo que este muchacho, su padre tenía otros planes para él. Ese es el punto de todo. ¿Y eso cómo se llama? Envidia. Eso es lo que estamos casi todo el mundo llenos de envidia. Eso no se ha acabado. ¿Cuántas veces a mí me escriben continuamente gente de WTN diciéndole, mira fulanito, que bien le va, que es un sinvergüenza, Dios es injusto, y a mí qué mal me va? ¿Usted no ha oído nunca decir eso? Sí. Yo digo, el día que tú dejes de vigilar a los demás y te concentres en ti, las cosas te irán mejor. Yo que eres un chismoso, estás contando bendiciones ajenas. ¿Y tú sabes un poco cómo se llama eso? Envidia. ¿Por qué a fulanito que es tan malo le van las cosas bien? Primero estás asumiendo que fulanito es malo. Y segundo, estás comenzando muy mal. Porque estás asumiendo que Dios es injusto. El día que dejemos de contar las bendiciones que tienen otros para ver cómo yo puedo cambiar mi vida, entonces la vida de uno va a recibir muchas más bendiciones. Pero muchas veces nosotros tenemos una túnica que molesta. Otra gente, cada cual podrá pensar que túnica es la que tiene que... Y ojalá que sea una túnica buena, porque esta es una túnica de muchos colores, pero puede ser que eso sea una túnica que apeste. Pero vamos a concentrarnos en las túnicas que son bonitas. Por eso no hay una cosa más terrible que la envidia espiritual. La envidia espiritual es horrible. Esa persona que se meten en los ministerios, y porque una persona avanza más espiritualmente que la otra, lo que quieren es difamarla para que no pueda seguir haciendo la obra de Dios. La envidia espiritual es una de las peores de las envidias. Dice en el versículo 24, echándole mano lo arrojaron al pozo. Aquel pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer. Mirad qué clase de sangre fría. Al alzar la vista divisaron una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas, ¿se acuerdan quiénes son? Descendientes de Ismael. Recuerdan que de Abraham salió el pueblo de Isaac y el pueblo de Ismael. Vemos cómo aparecen aquí los que son los árabes, no los musulmanes. Los árabes se volvieron musulmanes en el siglo VII. Estamos hablando de la gente semita. De ismaelita que venía de Galaad con camellos cargados de almáciga, sáncara y lábano, que bajaban hacia Egipto. Entonces dijo Judá a sus hermanos, ¿qué aprovechan que asesinemos a nuestro hermano y luego tapemos su sangre? Vamos a vender a los ismaelitas, pero no pongamos las manos en él, porque es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos asintieron. Judá. Yo digo siempre que los que son madres y padres no saben mejor que yo. Desde que el muchacho nace, tiene sus características. ¿Es o no es? Y porque yo no tengo hijos, pero lo he visto por mis hermanos. A veces que 2 hermanos, 3 hermanos durmiendo en el mismo cuarto, cama con cama, salen totalmente diferentes. Y desde chiquito ya tú le ves el instinto. Ya aquí vemos de Israel chiquito, el pueblo de Israel, ya se dan cuenta uno de quién va a ser cada Judá. ¿De dónde van a descender quiénes? Los judíos. Vemos a Judá. No estoy hablando de Judá hombre, estoy hablando de Judá, la tribu de Israel. La vemos baby.
Y fíjate, ¿qué ustedes ven aquí qué características ustedes ven de lo que hizo Judá? Mira lo que dice Judá. ¿Qué aprovecha que asesinemos a nuestro hermano? Vamos a venderlo y no vamos a poner la mano en él. Y así, como usted es mi hermano, todo queda bien. ¿Qué características ustedes ven ahí de Judá? Es comerciante, claro que comerciante. Porque es una característica válida, pero no es la que estoy preguntando. No, tú sabes qué característica es legalista. Legalista. Fíjate lo que dice Judá. Este es hermano de nosotros, no vamos a matarlo porque eso es malo, vamos a venderlo. Ustedes no ven que es la ley, la misma ley que va a desarrollar Judá, la tribu de Judá, y a la larga los judíos. No vamos a hacer esto, pero vamos entonces a hacer esto que es lo mismo, pero lo compensa de forma, no lo vamos a matar porque es nuestro hermano, vamos a venderlo. Tú ves, legalismo, ya desde sus comienzos, Israel, Judá, ¿cómo va a ser? Legalista. Lo que va a decir Jesús, ustedes pueden jurar en vano por sus padres, pero no pueden jurar en vano por el tesoro del templo. O como decía Jesús, hipócrita, si se te cae una vaca en un hueco un sábado, tú no vas a ir a sacarlo. ¿Qué es lo que hacían los judíos? Ya lo hacían. Ellos los sábados no pueden caminar más de ciertos pies, a no ser que se les pierda un objeto. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ponían, cuando querían caminar lejos, ponían cada cierto tramo un objeto de ellos, una piedra, un palo, un cubo. Entonces, eso es ley, la legalidad. Entonces ellos caminaban hasta recogían esta piedra que es mía, ya caminé pero ahora como voy a caminar al otro que se me perdió ayer allí, puedo caminar. Y así, dice Miguel, una trampa. Eso es lo que es el legalismo. Porque aquí en la ley justa que hubiera sido, no vamos a matarlo porque es nuestro hermano, devolvamos a nuestro padre. Eso es la justicia. Ahora, la ley de Israel que Jesús tanto criticó es esto mismo. No lo vamos a matar, pero vamos a venderlo. Y así quedamos bien. Muchas veces uno se preguntarán, y nosotros a lo mejor no somos también un poco legalistas. Hay veces que no queremos engañar un poco a Dios, empezamos a buscar justificaciones. No, yo lo hice por tan cosa, o fulanito me embulló, o el otro me aconsejó mal, o el otro. Hay veces que nosotros nos volvemos legalistas. En vez de decir como decimos en el yo pecador en la misa, con mi culpa, con mi grandísima. Cuando uno comienza a decir, esto a mí nadie me embulló, esto lo hice yo, por mi culpa, ahí comienza tu proceso de conversión. Me lo estés buscando, fue fulanito, fue el otro, aquel, hermano, tú no te vas a convertir. Y menos como ahora últimamente le echamos la culpa a aquel, a todo que ahí se volvió loco, se volvió loca, como yo le decía a un hermano el otro día. Yo nunca he visto a nadie que se vuelva loco y se vuelva monje trapense. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? O alguna que se vuelva loca y se vaya con la Madre Teresa de Calcuta a cuidar enfermos de SIDA. Todos los que se vuelven locos, ¿qué es lo que a qué tienden a hacer? Hermano, mi hermano, es algo raro ahí. Yo nunca he visto un loco que haga el bien. Siempre, estoy hablando de loco, entre comillas, lo que dice la gente es que se volvió, de este caso terrible, este señor que ha matado a sus dos hermanas gemelas, que cantaban a Nuestra Señora del Líbano, dos muchachas preciosas, jóvenes, que cantaban en el coro, y nosotros la mató a los dos disanguíneos, fue al cuarto y mató a la niña de 7 años. O sea, no fue que cogió una ira en un momento y tiró tiro, fue a un cuarto a buscar a una niña y matarla. Se volvió loco. ¿Y cómo no está loco para estar huyendo de la justicia? Ahí no está loco. Ahí no está loco. O sea, una persona loca lo mata y se queda esperando que llegue y le tira a la policía tiros también cuando venga. No sale huyendo. Perdón, hermano, eso no está loco. Eso es dejarse dominar por el demonio. Y eso que le pasó a ese muchacho en ese momento no comenzó esa noche. Eso es un proceso que venía caminando de mucho tiempo de maldad, que él aceptó la maldad en su vida. Porque la maldad siempre termina en muerte, de una forma o de otra. Hermano, tú puedes reconocer cuando hay maldad, cuando ese hecho de maldad termina en la muerte de alguien. Cuando un hecho, cualquiera que sea, termina en la muerte de alguien, ahí hay una maldad profunda, más seria de lo que nadie se puede imaginar. No es bobería, ahí sí es verdaderamente el mal. Pero vemos como ya desde el principio Israel y Judá
comienza a despuntar como legalista. Así es de bebé el pueblo. Imagínate cuando llegue a la plenitud. Pasaron unos madianitas, en el versículo 28, mercaderes, y descubriéndolos subieron a José del pozo. Vendieron a José por 20 piezas de plata. Otra similitud. Judas vende a Jesús, su hermano, por 30, un poquito más, pero esto lo vende es la gran similitud de la prefigura que es José de Cristo. Que se lo llevaron a José a Egipto. Al volver Rubén al pozo, resulta que José no estaba en el pozo. Rasgó sus vestiduras y volviendo a sus hermanos les dijo: el niño no aparece, ¿y yo qué hago ahora? Vemos, hermano, que tú no puedes transigir con el mal. Con el mal no se transige. ¿Por qué Rubén se metió en este lío? Por transigir. ¿Qué tenía que decir? No lo vamos a matar, lo sacamos y fajarse, me lo llevo, se acabó. Pues vamos a dejarlo ahí, y después cuando volvió no estaba. Pues con el mal, hermano se le puede dar larga. El mal tú no puedes transigir. Tú, las decisiones tienes que tomarlo, aunque duelan, tienes que tomar la decisión. Ya, si lo dejas, todas esas personas que van dejando para mañana, para un poco más, te pasa como José. Cuando llegas al hueco, José no está. De una forma o de otra, el mal actúa. ¿Tú sabes por qué? Porque el mal es rápido. El mal actúa rápido. Y el bien, vamos como un poco. Por eso que no entendemos las palabras de Jesús. Sean mansos como paloma, pero astutos como serpiente. La serpiente es astuta. Eso dice Jesús. Sean mansos, sean buenos, pero no se demoren. Actúen como la serpiente. La serpiente no se pone a dar vuelta y pensar. Ahora no, la serpiente cuando viene se lanza, muerde. Dice Jesús: sean buenos, pero no sean lentos. Nosotros muchas veces, el bien es muchas veces lento, y lo dejamos, y la semana que viene y el mes que viene, cuando llegas al hueco, el hueco está vacío. Sigue diciendo: entonces tomaron la túnica de José y degollando un cabrito tiñeron la túnica de sangre y enviaron la túnica de mangas largas. Fíjate cómo la Biblia hace énfasis en qué, y muchas veces uno lo lee y no se da cuenta porque esta insistencia de las mangas largas. Hasta su padre con este recado: esto hemos encontrado, examina si se trata de la túnica de tu hijo o no. Él examinó y dijo: esta túnica de mi hijo, algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestido, se echó un sayal a la cintura, hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos acudieron a consolarlo, pero él rehusaba consolarse y decía: voy a bajar de duelo al Seol, donde mi hijo. Y su padre lo lloraba. Por su parte, los madianitas llegaron a Egipto, lo vendieron a Potifar, eunuco del faraón y capitán de los guardias. Vemos cómo después pues van y representan la farsa delante de, sin importarle el dolor tan grande que estaba pasando. Y aquí comienza la historia. Aquí comienza la historia de José en Egipto. Y aquí podemos ver cómo, y esto es una de las grandes, aunque vamos a ver después del final de la historia de José, como muchas veces lo que para nosotros es un mal, a la larga es un bien. Eso es el misterio de Dios. Ese es el misterio que nosotros no entendemos. En ese momento, José está vendido a unos mercaderes que no se sabe a dónde se lo llevaron. Jacob lo da por muerto, los hermanos por desaparecidos. Podemos decir, esto es un verdadero desastre. ¿Cuánto dolor no le causó a Jacob? Sin embargo, gracias a este gesto de dolor, Israel se va a salvar. ¿Cuándo se va a salvar? Vamos a ver cuando ellos entran a Egipto por la gran hambruna que hubo. ¿Y quién lo reciben en Egipto? José, que era el virrey del faraón. Vemos que si este hecho no ocurre, Israel hubiera muerto de hambre en pleno desierto. Vemos como un hecho que ahora nosotros no podemos entender. ¿Por qué este hecho tan terrible? Que no entiendo ahora. A la larga, ¿qué cosa es? Un bien. Por eso es que dice Romanos 8:28, creo: todo obra para bien del que ama a Dios. Todo. Cuando dice todo, dice sin excepciones. Todo obra para bien del que ama a Dios. Hay veces que uno está pasando un momento difícil y no sabe por qué lo está pasando, pero uno tiene que pensar como José. En ese momento José, ¿había alguna posibilidad para José, un muchachito vendido de esclavo en un imperio gigantesco? ¿Hay alguna posibilidad de éxito ahí? Y mira cómo el Señor va trabajando. Y va a ver después
lo hermoso que es el encuentro de José con Israel. Si ustedes, no sé si ustedes han visto la película, es impresionante el encuentro de José con su familia. Pero aquí nos presenta una historia interesante en este lugar, en el 38, que es la historia de Tamar. Es la historia de Tamar, una historia un poco de Judá y Tamar, una historia un poco extraña de esto que hemos visto en la Biblia, que hay un poco de extraño. Uno dice, no sé por qué esta historia está aquí, pero sin embargo, que Tamar es una de las antepasadas de Jesús. Sin embargo, yo siempre digo a ustedes, si uno se da cuenta que la Biblia verdaderamente es revelada, es escrita, cuando tú te das cuenta que hay cosas que no tienen sentido. Porque si la Biblia le escribe a alguien con un propósito, ¿cómo lo hubiera escrito? Ordenada, teológica, y tú dices, wow, qué clase. Pero cuando tú te encuentras un libro que de verdad tú dices, bueno, ¿y esto qué hace? ¿Qué hace aquí? Tú te das cuenta que este libro no ha sido preparado ni ordenado, que se ha ido escribiendo según ha ido sucediendo los hechos. Sí que les dejo a ustedes la historia de Tamar, que una característica muy grande. Tamar era prostituta y llega a ser una de las bisabuelas de Cristo. Para que ustedes vean por qué entra en el árbol genealógico de Jesús, por la insistencia que tenía Tamar de cumplir la voluntad de Dios a pesar del oficio que tenía, esa persistencia de querer lograr el plan de Dios, que era concebir. Por eso es una de las antepasadas de Jesús. Esta es otra característica también para saber que la Biblia no está escrita con un propósito de hombre, porque si unos hombres escriben la Biblia, créanme que esa señora no la ponen en la genealogía de Jesucristo. Por alguien más decente que esa, nosotros nos mudamos de pueblo en nuestros países. Alguien con una abuela así no la anuncia. Sin embargo, aquí dicen, esa Tamar, si leen la genealogía de Jesús, Tamar está en la genealogía de Jesús. Tú te das cuenta que sí está puesta, porque de verdad es un libro verídico. Y esto es otra enseñanza, cómo Tamar logra entrar en la genealogía por su tenacidad de querer tener un hijo para tener el cumplimiento de la promesa de Israel. Pero vamos a seguir con José en el capítulo 39. Dice, José fue bajado a Egipto y lo compró un egipcio, Putifar, eunuco del faraón y jefe de los guardias. Lo compró los ismaelitas, que lo había bajado allá. Yahvé asistió a José, que llegó a ser un hombre afortunado mientras estaba en casa de su señor egipcio. Este echó de ver que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todas sus empresas. Mirá qué interesante. Este egipcio se dio cuenta que todo lo que José hacía prosperaba. Aquí vemos dos cosas. Primero, José era un hombre sabio, era un hombre que agradaba a Dios, y por la vida recta de José era bendecido. Pero no solo vemos que José era bendecido, sino que también este hombre que no es creyente se da cuenta que este hombre es bendecido. Porque cuánta gente uno puede ver que será bendecido y nosotros, por la túnica que nos molesta, la envidia, o no queremos reconocer que en esa persona hay bendición. Este hombre reconoció que el Señor asistía a José. Dice en el versículo 4, capítulo 39, versículo 4, José ganó su favor y entró su servicio, y su Señor lo puso al frente de la casa, y todo cuanto tenía se lo confió. Vemos que este egipcio era un hombre inteligente. Él escoge para que cuide su casa a alguien que es agradable a Dios. Ojalá tuviéramos nosotros ese discernimiento para escoger nuestras amistades. Nos ahorraríamos un poco de problemas. Decir, esta amistad mía es una persona que es agradable a Dios, o esta persona, porque hermano, así como una persona agradable a Dios trae bendiciones, una persona que no agrada a Dios trae maldiciones. Eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Muchas veces tenemos que ver con quién nosotros andamos. Igual que los objetos que tenemos en la casa, tenemos que tener cuidado con eso. Los objetos atraen no energía, que eso no existe. Si por ejemplo, si ustedes están perdidos
en una calle, están perdidos, y se encuentran una casa que afuera tiene, qué sé yo, un negrito de eso que ponen con una vara en la mano de santería. ¿Saben lo que yo le digo? Que le dicen un meleguá que adentro. ¿Ven eso? O al lado ven una casa con una estatua del Padre Pío. ¿A dónde ustedes entran? A pedir una dirección. Del Padre Pío. Lo que quiero decirle, así pasa con el mundo espiritual. Cuando los ángeles del Señor ven en tu casa objetos bendecidos, objetos que hablan de Dios, los ángeles de Dios acampan ahí. Cuando los ángeles en una casa ven objetos demoníacos, objetos sucios, son los otros ángeles los que vienen. Esas cosas atraen a los ángeles. Por eso muchas veces tenemos que ver que tenemos en nuestra casa puestos. Toda esa gente que tienen cosas de demonios, de adornos en la casa, eso es lo que atrae, es los ángeles de él. Igual que las cosas que nos ponemos, aunque uno parezca que hay adorno. Uno tiene que, por eso, tiene que, este hombre vemos que era la bendición de Dios, y este hombre lo escogió para dirigir su casa. Dice en el versículo 7, tiempo más tarde sucedió que la mujer de su señor se fijó en José y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su señor, mira, mi señor no me controla nada de lo que hay en la casa, y todo cuanto tiene me lo ha confiado. ¿No es él mayor que yo en esta casa? Y sin embargo no me ha velado absolutamente nada más que a ti misma, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces voy a hacer este mal tan grande pecando contra mi Dios? Ella insistía en hablar a José día a día, pero él no accedió a estar con ella. Hasta que cierto día entró en la casa para hacer su trabajo, coincidió que no había ninguno en la casa y entró. Entonces ella le asió de la ropa diciéndole, te vas a acostar conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió yendo afuera. Entonces ella, al ver que había dejado la ropa en su mano, huyó también afuera y gritó a su casa diciéndole, miren, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Ha venido a mí para ultrajarme, pero yo he gritado. Ella depositó junto a sí el vestido de él y hasta que vino su señor a la casa. Y repitió esto mismo, ha entrado a mí este siervo hebreo que tú trajiste para abusar de mí. Pero yo he levantado la voz y he gritado. No, hermano, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto no es lo que estamos viendo hoy en día en muchísimos casos de una u otra forma. No hay nada nuevo, esto hace miles de años. El ser humano es el mismo hace 2000 años y es el mismo ahora. Vemos el mal, vemos por un lado el mal, la persona que quiere hacer el mal, y vemos el bien. Vemos que José dice, yo no puedo, este hombre que es tu marido es el que me ha escogido a mí para gobernar su casa, ¿cómo yo le voy a hacer eso? Y aquí es donde uno se da cuenta verdaderamente que es el, yo decía la vez anterior, que es el misterio, un misterio de qué están hechos la gente. Porque podemos ver qué vio José, qué moral se le dio a José. No, pero ninguna, ni judía, si la ley no estaba dada. ¿Qué vio José en su casa? Su hermano mayor que se acostó con la concubina, sus hermanos es para que fuera una persona amargada, para que fuera una persona que dijera, si a mí me hicieron lo que me hicieron, ahora yo voy a echar para adelante al precio. Esa no es la moral, inclusive de hoy en día. Sin embargo, vemos un hombre que no, vemos que la moral de José no era aprendida, nacía de que él era una persona buena. Y hermano, una persona buena siempre es buena y obra es bien. Por eso cuando a veces mucha gente, no, porque a fulanito lo abusaron y por eso abusa, yo no creo en eso. Verdaderamente no creo. Una persona que abusa, otra persona porque es un sinvergüenza, lo hayan o no lo hayan abusado. Porque yo conozco gente que han sido abusados de pequeños y aman a sus hijos, una persona que respeta muchísimo a los niños porque no quieren que le pase lo que esa persona le pasó. Aquí de vuelta estamos buscando excusas para justificar el mal. José no tenía ningún aprendizaje de una familia santa, no tenía la ley. Sin embargo, José tenía una noción clara de qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo, qué cosa es el agradecimiento. Hoy en día la gente se le ha olvidado qué cosa es agradecer. ¿Cómo yo le voy a hacer eso al hombre que me ha levantado? Y vemos cómo el mal a la larga siempre cree que va a triunfar. Vemos como esta mujer pues forma todo este lío y dice, esta persona me trató. Hermano, esto lo vemos montones de veces hoy en día. Y yo estoy seguro que es en gran parte de lo que sucede con los sacerdotes, esto mismo que estamos viendo aquí. Pero yo quiero decirte una cosa, yo creo que todo ese asunto que estamos viendo de acusaciones de violaciones, todo eso es puro negocio. Porque yo no he visto hasta ahora un abusado, primero que los abusados tienen ya 70 años.
Primero. Y es la palabra de una persona contra la otra. No hay prueba. Yo no puedo asumir que esa persona hace 70 años hizo tal cosa porque no hay prueba. Y aunque ustedes no se den cuenta, y ojalá que esto no tomen a relajo porque esto no es relajo, y estoy haciendo chiste. Por eso que ustedes no se dan cuenta que estos sacerdotes que han acusado de abusadores, ninguno ha ido a la cárcel. ¿Por qué ninguno ha ido a la cárcel? Porque no pueden hacer causa criminal porque no hay prueba. Sin embargo, nosotros, desde el principio, inclusive nosotros, desde que anuncian fulanito abusó mengano, tiramos la piedra. Entonces la doble moral. Michael Jackson no es abusador, no en la vida no hizo nada, pero los curas sí son abusadores. Cuando en un caso sí hay prueba y en el otro no hay prueba. Como no hay prueba porque fueron hechos, pues no se puede llevar a causa criminal, por eso es que no van a cárcel. Yo siempre lo digo, el día que yo veo que una persona diga, ese sacerdote me abusó. Yo creo que el sacerdote que abuse de aquí debe ser excomulgado de la iglesia y debe ser entregado para mí es lo peor, lo más bajo que puede llegar a un ser humano. O sea que no estoy justificando que una persona, pero el día que yo vea que una persona abusada diga, este sacerdote me abusó y yo quiero que vaya a la cárcel, yo digo, yo voy a creer que eso es cierto. Ahora, todos estos abusos que se curan con millones de dólares, yo no acepto ninguno ni lo creo. No lo creo, para mí son unos estafadores. Aunque puede ser que haya sido verdad, pero para mí, si una persona te hizo un daño de pequeño, tú lo que quieres es que haya justicia. Yo no quiero dinero. Yo no quiero dinero. Y hasta ahora yo lo único que veo es, sí me abusaron, pero con tantos miles yo me caigo. Eso, para mí eso es extorsión. Para mí eso es extorsión. Y vemos, hermanos, lo mismo que hizo esta mujer. Dice en el versículo 23, el alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé lo asistía y hacía prosperar, en el 21. José lo llevaron a presidio, pero Yahvé asistió a José y lo cubrió con su misericordia, haciendo que se ganara el favor del alcaide. El alcaide confió ya a José todos los detenidos que habían en la cárcel, todo lo que se hacía allí los hacía él. El alcaide no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, ya que Yahvé lo asistía y hacía prosperar todas sus empresas. Volvemos a lo mismo de nuevo. Todo lo que José hacía prosperaba. Y vemos inclusive una cosa, José, que también es prefigura de Cristo. José ¿qué cosa? No se defendía. José no se defiende. José se defendió, lo llevaron a la cárcel. Prefigura de Cristo. Cristo, como dice, fue llevado como oveja. Y yo creo, hermano, que esto es yo creo que una persona cuando está seguro de que tiene la verdad de su parte, espera que Dios haga justicia. Créeme. Yo sí lo sé por experiencia. Cuando tú estás seguro de que la justicia de Dios está de tu parte, tú dejas que Dios termine su plan. Y hermano, créeme que Dios pone las cosas en su lugar. Muchas veces cuando uno quiere buscar justicia por su parte, lo que hace es enredar todavía. O cuando tú quieres probar demasiado que es mentira, creo que, como decía quien me dijo una vez aquí, 2 negaciones equivalen a una afirmación. Si tú dices, no, lo más seguro es que sea así. Yo creo que de verdad una persona hace su parte, pero dice, mira Señor, juzga mi causa. Y aquí en adelante comienza en capítulo 40, comienza el sueño de José. Los sueños, José interpreta unos sueños de unos cortesanos. Y para terminar vemos capítulo 41, donde va a interpretar el sueño del faraón. Al cabo de 2 años, el faraón soñó que se encontraba a la orilla del río. De pronto subieron del río 7 vacas hermosas y lustrosas que se pusieron a pastar entre juncos. Pero resulta que detrás de aquellas subieron al río otras 7 vacas de mal aspecto y flacas, las cuales se pararon al lado de las otras vacas, en las márgenes del río. Y las vacas de mal aspecto y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y lustrosas. Entonces el faraón se despertó y dormido de nuevo soñó que 7 espigas crecían en una misma caña, lozanas y buenas. Pero resulta que otras 7 espigas flacas y asolanas brotaron después de aquellas, y las espigas flacas consumieron a las 7 lozanas y llenas. Despertó el faraón y resultó que era un sueño. Aquella mañana estaba inquieto su espíritu y mandó a llamar a todos los magos y a todos los sabios de Egipto. El faraón le contó su sueño, pero no hubo quien se lo interpretara. Entonces el jefe de los coperos habló al faraón diciendo, hoy me acuerdo de mi falta. El faraón se había enojado contra su siervo, me había puesto bajo su custodia en casa del jefe de los guardias a mí
Sí, en el versículo 11. Entonces los dos tuvimos sendos sueños en una misma noche, tanto como él, cada uno de nosotros su propio sueño. Había allí con nosotros un muchacho hebreo, siervo del jefe de los guardias. Le contamos nuestros sueños y él nos dijo el sentido propio de cada cual. Y resultó que según nos los había interpretado, así fue. A mí me restituyó el faraón en mi puesto y a él lo colgó. El faraón mandó a llamar a José y lo sacaron del calabozo con premura. Se afeitó, mudó de vestido en comparación ante el faraón. Dijo el faraón a José: he tenido un sueño, pero no hay quien lo interprete. Pero yo decir de ti que te basta oír un sueño para interpretarlo. Respondió José el faraón: no hablemos de mí, que ellos responden buena hora al faraón. Y refirió el faraón a José su sueño. Jesús, bueno, le cuenta el sueño. José en el versículo 25. José dijo al faraón: el sueño del faraón es uno solo. Dios anuncia a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia. Y las 7 espigas buenas son años, porque el sueño es uno solo. Y las 7 vacas flacas y las malas que subían después de aquellas son 7 años, igualmente 7 espigas flacas y asolanas, es que habrán 7 años de hambre. Esto es lo que ha dicho el faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado el faraón. Van a venir 7 años de gran abundancia para todo Egipto, pero después sobrevendrán otros 7 años de hambre y se olvidará toda abundancia en Egipto, pues el hambre asolará el país. Sigue diciendo, dice en el versículo 33, ahora pues fíjese el faraón en algún hombre inteligente y sabio y póngalo al frente de Egipto. Hágalo así el faraón, ponga encargado al frente del país y exige el quinto a Egipto durante los 7 años de abundancia. Ellos recogerán todo el comestible de estos años buenos que vienen, almacenarán el grano a disposición del faraón en las ciudades y lo guardarán. De esta forma quedará registrada la reserva de alimentos para el país y para los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Dice en el versículo 37, para eso iban el discurso faraón y a todos sus servidores, y dijo el faraón: ¿acaso encontrará otro como este que tenga el Espíritu de Dios? Y dijo faraón a José: después de haberte dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás al frente de mi casa y de tu boca dependerá todo mi pueblo. O sea, vemos cómo José pasa de la mazmorra a ser primer ministro del reino más poderoso de Egipto. Y vemos este sueño de José, y viene el gran problema. Porque la gente me dice, bueno, de verdad que en la Biblia aparece ¿qué cosa? La interpretación de los sueños. Y de verdad que aquí vemos cómo interpreta. ¿Qué otro sueño famoso tenemos en la Biblia? El sueño de José, otro pariente de el mismo nombre, cuando el Señor le dice, pero fíjate una cosa, a mí me escriben cantidad de gente porque tuvo un sueño. Le digo, ay hermano, yo no me confío en los sueños. ¿Por qué yo no me confío en los sueños? Porque tú no sabes el origen que tiene. El sueño puede ser de Dios, pero el sueño puede ser de una mala digestión porque comiste pizza antes de acostarte a dormir. Si no sabemos el origen de los sueños, no podemos interpretar un sueño, porque puedes caer en el... Acuérdate que el sueño muchas veces subconsciente de uno, durante todo lo que acumula por el día, lo saca por la... El problema con los sueños, de interpretar los sueños, que yo me niego a interpretar un sueño, es que no sabemos el origen. Pero además, fíjate, aquí interpretaron sueños, pero ¿quién llamó al faraón para que interpretara el sueño? A los magos y a los brujos. ¿Y qué hicieron? Nada. No hicieron nada. Entonces vemos que esto también, para eso está el don de discernimiento, para saber si un sueño viene de... Pero sinceramente yo le digo, por principio, para no caer en error, yo no le hago caso a los sueños. Yo prefiero buscar el mensaje del Señor en la palabra de Dios, en la palabra que puede dar un hermano. Lo cual de verdad yo no descarto que un sueño pueda venir de Dios. Pero cuando tú dices a una persona, ay, yo soñé, ¿qué querrá decir? Ay, hermano, si tú soñaste y nadie te lo revelaron, pues imagínate tú cómo yo lo voy a saber. Yo no me atrevo a decir, esto es tal cosa, porque yo puedo estar dando un mensaje equivocado. Por eso no podemos tomar el sueño de José para justificar que todos los sueños son mensajes de Dios. Pero vemos, nos quedamos aquí para comenzar la semana que viene, que va a ser el encuentro de José con sus hermanos. Vemos cómo qué característica podemos ver más grande en esto que nosotros estamos hablando de José. Todo esto, ¿qué características ustedes tomarían de José en esto que
que hemos hablado hoy, ¿qué características ustedes resaltarían de José? Mansedumbre, que es una característica también de Cristo. Discernimiento. Yo me quedaría algo parecido a la mansedumbre. José es una persona que sabía en quién había puesto su confianza. José había puesto su confianza en el Señor y él decía, si yo he puesto mi confianza en el Señor, yo voy a esperar que el Señor actúe. Ahora fíjate, porque nosotros podemos pensar que somos como José y podemos salir, bueno, yo he puesto mi confianza en el Señor. Sí, José puso su confianza en el Señor y el Señor actuó, pero José era un siervo de Dios. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, porque yo oigo los protestantes por ahí que dicen, no, porque el Señor dice en su palabra, sí, espérate. El Señor dice en su palabra, pero eso aplica a los que sirven al Señor, no sinvergüenza. Por ejemplo, busca el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. El Señor lo va a dar. Sí, pero ¿qué dice primero? Busca primero el reino de Dios. O no hay siervo desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Yo me quedo sin trabajo, el Señor me lo va a conseguir. Sí, pero ¿qué es lo que dice? No hay siervo de Dios que está amparado. Tú eres un siervo de Dios. Si tú eres un siervo de Dios, esa promesa es para ti. Ahora, si tú eres un sinvergüenza, esta promesa no es para... ¿Te entiendes lo que yo le digo? Las promesas de Dios que los protestantes manipulan tanto, sí son promesas de Dios, pero casi toda promesa de Dios primero tiene una condición. Y José fue bendecido, José supo esperar en el Señor. Pero ¿qué decía? Todo lo que hacía José, siempre José trataba de actuar de la forma que agradaba inclusive un Dios que no conocía. Porque Dios se reveló a José. No, Dios se reveló a su padre Judá, a Jacob. Yo en la característica sí me quedara ahí verdaderamente en que José, por supuesto que era un hombre de una mansedumbre tremenda, pero era un hombre que tenía esa mansedumbre, porque la mansedumbre nace de la confianza. Cuando tienes la seguridad de que tus riendas de tu vida están en manos de alguien. Y José tenía esa seguridad tan grande porque José sabía que él conscientemente nunca había hecho nada en contra de la voluntad de Dios. Si él tenía esa seguridad, él sabía que Dios no podía abandonar. Ahora, si nosotros, como veo, vivimos una vida sin vergüencería, entonces cuando tenemos el agua aquí, quiero apropiarme de todas las promesas de Dios. Apropiatela, pero tienes que empezar a caminar en justicia para que esas promesas sean tuyas. Porque casi todas las promesas de Dios, a no ser las de perdón de los pecados o las de redención, casi todas están sujetas. Tú caminas agradando a Dios, Dios te bendice. Dios tiene control de tu vida. Y tenemos que entender una gran diferencia, qué cosa es caminar agradando a Dios y qué cosa es no cometer pecado. El que crea que caminar agradando a Dios es no cometer pecado, pues no entiende la palabra de Dios, porque menos Jesús y María, todos somos pecadores. Él me escribió un muchacho de WTN y me decía, seré un hipócrita porque continuamente cometo el mismo pecado y me vuelvo a confesar. Y lo vuelvo a decir, hermano, todos pasamos la vida cometiendo los mismos pecados y confesando los mismos. Y yo le decía a él, porque me gusta poner un ejemplo, decía, ¿será un hipócrita la persona que siempre se enferma y va al médico? ¿O será sabio? ¿No? Si tú te enfermas 15 veces y tú dices, ay, me da pena ir al médico porque he ido 15 veces, mejor no voy y me resuelvo. ¿Eso es ser sabio? La persona no se enferma y se enferma con el mismo virus, van al mismo médico. Le digo, eso es ser sabio. Nosotros tenemos, ¿para qué el Señor puso? ¿Cuántos bautismos hay? Uno. ¿Tú te bautizas toda semana? ¿Te bautizas una vez? ¿Y cuántas confesiones hay? ¿Por qué el Señor puso millones de confesiones? Porque sabía que nosotros somos pecadores. El que crea que no va a pecar más, ya no tiene arreglo. Ese sí es un pecador. Porque aparte del Señor, todos somos constituidos ¿se ve aquella palabrita? Nuestra concupiscencia nos lleva al pecado. ¿Qué cosa es la hora de santidad? No pensar que tú nunca vas a volver a pecar. Eso sería soberbia. Un camino agradable a Dios es que cuando tú sabes que cometes pecado, te arrepientes y te acoges a la misericordia de Dios. Eso es lo que es el camino de la santidad. Es un camino de caerse y levantarse. Ahora, problemas tienen que se cae y se queda ahí.
Cristo se cayó 3 veces camino del Calvario y continuamente, como Jesús dijo, el que quiera seguirme, cargue su propia cruz y me siga. Porque a veces, yo se le decía, hermano, muchas veces uno se desanima cuando dice, ay, pero que no salga un pecado. Hermano, siempre va a salir un pecado acá en otro, desafortunadamente. Si hay un pecado que es recurrente, que siempre es el mismo, y te confiesa el mismo, ya ahí tú tienes que hablar con el sacerdote para que te ponga un plan para tú poder vencer ese pecado. Pero ya no es la confesión, tú tienes que sacar un turno con el sacerdote, que es lo que el Papa ha dicho en este año sacerdotal, que los sacerdotes tienen que dedicar más tiempo a la dirección espiritual. Decirle, Padre, tengo este problema en este mandamiento, tengo este pecado que continuamente, ¿qué yo puedo hacer para salir de él? Pero no dejar de asistir, porque si tú dejas de asistir a la confesión, estás acumulando pecado sobre pecado, y eso te pone peor. O sea que esto es una batalla espiritual, que la primera regla en este camino de agradar al Señor es no desanimarse. Pensar que me caigo, me levanto. Por eso está la confesión. Y siempre tratar de buscar ayuda, porque tampoco es cállate, levante. Vamos a ver cómo podemos solucionar este asunto. Un sacerdote, una persona que te pueda decir, trata de hacer esto. A mí lo que me llevo a recoger, a mí lo que más de verdad que como yo, no sé si es una suerte o una desgracia, contestar las preguntas de WTN, pues puede ser depende de qué vista se vea, pero la desgracia de contestar esa es que yo me doy cuenta del estado espiritual de América Latina. Digo de América Latina porque es de donde me escriben. Ahí me escriben gente desde Punta Arena en Chile hasta Anchorage en Alaska. Me escriben. No estoy haciendo exageraciones. Mike sabe que me han invitado a predicar a Alaska, a una comunidad latina que hay y a mí lo que me aterra y sobre todo a la gente joven es católico, porque los que escriben en WTN son gente católica. Ahí no escribe borrachito de la esquina, son gente católica. La falta de moral que hay entre el pueblo católico. Cuando digo falta de moral, no que quieran ser inmorales, que no les han dado valores morales. Pero que yo me quedo, pero eso no es de un día, eso es todos los días, la misma pregunta de siempre. Ay, llevo 4 años viviendo sexualmente con mi novio, pero me estoy comulgando porque en un final yo digo, bueno, hoy me escribió una muchacha con 22 años, lleva 4 años acostándose con el novio, o sea, desde los 18, y que porque era malo que ella no comulgara. Digo, eso es una falta absoluta de sentido moral, porque una persona que dice, estoy cometiendo un pecado, que desastre, no puedo comulgar, pero no solo comete pecado, que no se da cuenta. Me escribió porque alguien le había dicho que no debía comulgar, porque ese que ella pensó, yo pensé que era para la gente que vivía en unión libre. Digo, pero que tú estás viviendo. No, porque unión libre es cuando tú vives en una casa contra. No, perdóname, hermana, eso es pecado contra el 6º mandamiento. Pero hermano, que eso yo lo sé desde que tengo 7 años que voy al catecismo. ¿Cómo es posible que una persona de 24 años no lo sepa? Digo, aquí ha fallado la iglesia y han fallado los padres. Aquí han fallado los dos. La iglesia porque no está hablando de lo que tiene que hablar en los sermones, y el Papa lo ha dicho, porque los sermones, vamos a un sermón y cuando salimos ni sabemos qué fue lo que dijeron, porque el sacerdote tiene miedo meterse en problemas con la gente y no dice las cosas. Tú para predicar el evangelio tienes que disgustar a alguien. Si tú no disgustas a alguien, tú no estás predicando el evangelio. Y yo creo que en nuestros púlpitos, ¿de verdad ustedes creen que en nuestros púlpitos, ahora no me saco con excepción porque el padre Jordi dijo, si hay sacerdotes que lo hacen, estoy hablando de la media, cuando sumas todo y divides, ¿de verdad ustedes creen que se está verdaderamente tocando estos temas? Como hay gente que me pregunta, una pregunta que si me dirían a mí que más me hacen a mí, ¿ustedes saben cuál es la pregunta que más me hacen a mí? Ay, ¿por qué si estoy divorciado no puedo comulgar? Pero eso es, y son gente católica. Mira, hermano, desde que yo tengo 5 años, yo sé 2 cosas por seguro: que los curas no se casan y que la iglesia no da divorcio. Todos los hombres están hechos de luces y de sombras. ¿Se acuerda de Rubén? ¿Se acuerda de lo que hizo Rubén? Se acostó con una de las concubinas de
de Israel, un pecado, una ofensa grandísima. Podemos decir, por eso perdió la primogenitura. Podemos decir, una persona mala. Sin embargo, una persona que actúa de esa forma deshonrosa, pues tiene misericordia de los otros. Los otros hermanos que no se acostaron con la concubina del padre querían matar. Fíjate como todos somos una combinación de cosas buenas y de cosas malas. Lo terrible en el ser humano es cuando pierde todo lo bueno. Ahí cuando la cosa se pone. Mientras un hombre hay algo bueno, no puede encontrar en alguien, en una persona algo bueno, todavía esa persona es redimible. Lo triste del caso es que estamos viendo personas que pierden toda capacidad de ser buenos. Y hay personas que dicen, pero si yo no mato a nadie. Yo conozco gente que no ha matado a nadie y que no son buenos. Ustedes no conocen a gente que no son asesinos, que son malos. Y hay gente que dice, yo no robo. Conozco gente que no roban y que son terribles, que no los quiero cerca de mí. Por eso siempre uno debe ver, siempre que algo bueno queda en una persona, esa persona todavía es redimible, rescatable. Hasta una persona que es totalmente mala, si de verdad realmente quiere buscar a Cristo, es redimible. Ahora la pregunta es, ¿esa persona quiere buscar a Cristo? Porque me dicen, ven, ora por fulano, ora por mengana, pero si ese mengano o ese mengana no quiere encontrar a Cristo y escoge por el mal, tú no puedes hacer absolutamente nada. Ni padre, ni madre, ni hijo, ni marido, ni suegra. Solamente orar para que el Señor tenga misericordia. Yo le he hecho a ustedes cuento montones de veces, cuento de esta, ahora como un chisme que todo el mundo, desde que se nos avisa en Génesis 3:15 que enemistad pondré entre ti y la mujer, comienza el Adviento. Y si ustedes vienen a ver, el Nuevo Testamento también es Adviento. ¿Por qué el Nuevo Testamento es Adviento? Porque estamos esperando la segunda venida del Mesías. Tenemos que preparar nuestra cuenta, tenemos que preparar nuestra casa para la venida del regreso de Cristo. Aunque muchos católicos viven como si Cristo jamás fuera a regresar. Pero lo decimos en la misa todos los domingos. Ven, Señor Jesús. Esperamos el retorno glorioso de Cristo. Todo este tiene la vida también, si venimos a ver, es un Adviento, tal como Israel fue un Adviento. Este tiempo que tenemos de preparación para la Navidad, estaba oyendo en el radio y decía hoy que es uno de los tiempos que pasa más desapercibido. El Adviento casi no se nota, inclusive entre los católicos. El tiempo de Cuaresma se nota. Entre los católicos se nota el tiempo de Cuaresma. Pero el tiempo de Adviento, con la preparación de la Navidad, con los shopping llenos de luces, con todo, porque como el Adviento como que pasa. Pero tenemos que prepararnos estas 4 semanas, verdaderamente, espiritualmente, a la venida de Jesús. Para eso la iglesia propone 4 domingos de preparación. Para eso vamos a tener el retiro en el monasterio, el último domingo antes de Navidad, para preparar nuestro corazón al advenimiento del Rey. Ojalá que vivamos como vivió Israel, como vivió José, como vivieron ahora la etapa de los grandes patriarcas de Israel. Ojalá que vivamos ese advenimiento, esa espera. Toda la vida es espera de nuestro encuentro con Dios, espera de la venida de Jesús, tanto la primera como la segunda. Dice en Génesis 37, versículo 12, que es también donde también comienza esta gran similitud de José con Cristo. Pues seguimos con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Génesis. Estamos estudiando José, la historia de José, uno de los grandes patriarcas de la historia bíblica. Vimos que José tenía una gran parecido con Jesús por muchísimas cosas. Vimos cómo fue vendido por sus hermanos, cómo fue puesto en un hueco, cómo salió del hueco, cómo llegó al principado. Vemos la mansedumbre, vimos toda esta parte de la historia de José. José, que quiere decir en hebreo, añada Yahvé, es lo que quiere decir José. Dios añada, que Dios nos añade. Él añadirá, él dará. Es un 10º hijo de Jacob. Vimos en la historia cómo José fue vendido por sus hermanos, como los hermanos pues envidiaron a José, porque el padre, recuerdan, le había regalado ¿qué cosa? No una tarjeta de crédito, que le había regalado una túnica. ¿Se acuerdan cuál era la característica de la túnica? Que no tenía
Costura, y un detalle muy importante que se les olvidó, que era larga y tenía manga larga. Tenemos ese detalle de costura muy importante, porque las túnicas eran cortas porque tenían que trabajar en el campo. Si a José le regalaron una túnica larga y de mangas largas, quiero decir que lo tenía dedicado a no hacer trabajo manuales. Y dado que vimos que Rubén perdió la primogenitura, sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José. ¿Sabes quién es Israel? Jacob. Mira, tus hermanos están pastoreando en Siquén, ve de mi parte a donde ellos. Dijo, estoy listo. Fíjate otra similitud de José con Cristo. El Padre lo manda a donde están sus hermanos. ¿Y qué están haciendo los hermanos? Pastoreando. Fíjate como qué similitud tan grande tiene José con Cristo. Ve de mi parte donde ellos, y dijo, estoy listo. Exactamente como Jesús, como dice la palabra de Dios. He aquí que estoy para hacer tu voluntad. Le dijo, anda, vete a ver si tus hermanos siguen sin novedad, y lo mismo el ganado, y tráeme noticias. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Se encontró con él un hombre mientras iba desorientado por el campo. El hombre le preguntó, ¿qué buscas? Contestó, estoy buscando a mis hermanos. Indícame por favor dónde están pastoreando. El hombre le dijo, partieron de aquí, pues yo los oí decir, vamos a Dotán. José fue detrás de sus hermanos y lo encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes que se acercara conspiraron contra él para matarlo. Exactamente como los judíos con Jesús, conspiraron los judíos contra el que había sido enviado por el Padre para matarlo. Y dijeron, por ahí viene el soñador, vamos a matarlo y lo echaremos en un pozo. Cualquiera diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos entonces en qué paran sus sueños. Rubén lo oyó y pensó en librarlo de sus manos. Dijo, no atentemos contra su vida. Y añadió, no derramen sangre, échenlo a ese pozo que hay en el páramo, pero no pongan la mano sobre él. Su intención era salvarlo de sus hermanos para devolverlo a su padre. Fíjense como que todo el mundo dura, y no vamos a entrar en ese chisme otra vez. Lo más seguro es que los hermanos pensaron que a José se le iba a dar la primogenitura, y José no ayudó mucho la cosa. Se recuerdan cuando le contó el sueño que había tenido, que el sol y la luna, 2 estrellas se inclinaban delante de él. Entonces dijimos que el símbolo de la luna y las 2 estrellas es la nación, significa la nación de Israel. Por eso cuando vemos a María en el Apocalipsis coronada con 2 estrellas y la luna bajo los pies, como que recuerda un poco el sueño de José. Y dijimos que María está coronada de 2 estrellas porque María es la culminación y el resumen de Israel. Recuérdense que dijimos que Israel tenía un propósito de existencia. ¿Cuál era el objetivo de existencia de Israel? La venida del Mesías, el Adviento, lo que estamos celebrando. Estaba meditando hoy, si venimos a ver todo el Antiguo Testamento y toda la historia de Israel es Adviento. Toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento es Adviento. Adviento viene de la palabra venimiento, de espera. Toda la historia de la Biblia es la espera. ¿La espera de quién? Del Mesías. Todo Israel es Adviento, es espera. Todo. Y eso es lo que es el Adviento. Y Adviento viene la palabra Adventus, y era el tiempo de espera que se daba en las ciudades para que las ciudades se prepararan para la visita del rey. Cuando el rey, el emperador, iba a visitar una ciudad, primero andaba un edicto diciendo que el rey llegaba, y había un periodo de tiempo para que la ciudad arreglara sus cuentas que iba a presentar al emperador, se engalanara, limpiara las calles, y ese tiempo en que se anunciaba la visita del emperador, a que el emperador venía, se llamaba el Adventus, el tiempo que se preparaban para la visita del rey. Y eso es lo que es el Adviento. El Adviento es la preparación para la venida del rey.